Hola a todos ustedes, como siempre el Padre Huber Cajicá. Pues bien, continuamos en estas reflexiones que estamos haciendo acerca de la salud mental, iluminados evidentemente por la fe y por nuestra espiritualidad. Absolutamente todos nosotros en medio de esta pandemia experimentamos miedo a enfermarnos, miedos a morirnos. Hay muchísimas personas, incluidos los sacerdotes, que nos ponemos a causar miedo, que 5.000 muertos, que 10.000 muertos, que 20.000 muertos, que cáncer, que leucemia. Y pues sí, evidentemente nos tenemos que morir absolutamente todos. Existimos en el tiempo y en el espacio. Nacemos y morimos. ¿Cuándo vamos a morir? Dice la palabra de Dios, hasta el más robusto, 80 años. Y esa es la expectativa de vida, años más, años menos. Hemos visto en diferentes noticias que han fallecido niños, jóvenes, adultos mayores, y pues esa es la realidad humana a la que todos nosotros tenemos que prepararnos cada día desde la experiencia de la fe, y no hay que tener miedo. Pues ¿cómo vamos a hacer entonces para ir venciendo ese miedo a morir, ese miedo a la etapa final? Sabemos racionalmente que todos vamos a morir, pero emocionalmente no estamos preparados para esta experiencia, ni para la muerte de un ser querido, ni siquiera para la propia muerte. Y hay una ejaculatoria que muchísimos de nosotros rezamos, y es: danos, Señor Jesucristo, buena vida para tener buena muerte por los méritos de su sagrada vida, pasión y muerte. Y es precisamente ahí, en el danos, Señor, buena vida. Y ahí es donde quisiera que habláramos de algo para vencer el miedo. Cómo sanar ese miedo que tenemos aquí en nuestro corazón, en nuestra existencia, ese miedo a abandonarlo, ese miedo a que nos abandonen, ese miedo a quedar solos, ese miedo a que nos dejen. Y de ahí aparecen todas las patologías que ustedes no se imaginan: la paranoia, los delirios, las celotipias, el ser posesivos, que algunos llaman el o la tóxica. Y es aprender a confiar en Dios desde una experiencia de la sanación. ¿Qué es la sanación? Evidentemente Jesús, el Jesús histórico, el Jesús de los 4 evangelios, especialmente de Mateo, Marcos y Lucas, venía a sanar. Porque en la Biblia la enfermedad es sinónimo de pecado. Entonces, y él empieza a decir: no, es diferente. ¿Por qué quedó ciego? ¿Quién pecó, él o sus papás? Dice: no, nadie pecó. Entonces, lo mismo la hemorroísa, que pasó muchísimo tiempo sufriendo, el paralítico que duró muchísimos años junto a la piscina de Siloé, el cuadrapléjico, el que llevaban en la camilla, que lo bajaron por el techo. Todas estas personas enfermas, la experiencia de Jesús tiene algo muy importante, que no solo es la sanación física, sino la sanación espiritual. Tus pecados son perdonados, y esa es la clave de esta reflexión: entender la sanación que viene a traer Jesús. Y nosotros, los cristianos católicos, tenemos que sentirnos supremamente orgullosos de 2 sacramentos de sanación. Uno es la confesión, la reconciliación, y otro pues la unción de los enfermos. Solo que nosotros, tristemente, por falta de formación, por falta de educación, por falta de evangelización, falta de catequesis, redujimos el sacramento de la sanación espiritual, como es la reconciliación, como es la confesión, al simple hecho de contarle mis pecados al sacerdote. Y convertimos el sacramento de la confesión en un chisme. ¿Qué es un chisme? Diferente del embuste o de la mentira o de la difamación o de la calumnia. El chisme es contar una verdad a alguien que le importa. Y tristemente redujimos algo tan extraordinariamente hermoso, trascendental, lleno de amor y del Espíritu Santo, a un simple chisme. ¿Y yo por qué tengo que contarle mi vida a alguien que es igual o peor que yo? Muchos dicen eso. Y otros, los que no lo dicen y sí se confiesan, convierten la confesión como dirección espiritual, como consejería o como verdadero chisme. Y no lo es. Entonces la Iglesia Católica, en su magisterio, nos va enseñando cuáles son esos pasos o ese estilo de vida de sanación espiritual, como es la confesión. Examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra o cumplir la penitencia. Entonces, el perdón como reconciliación dentro del sacramento es la capacidad que tengo yo
de sacar todo ese mugre, toda esa basura, todos esos miedos que están en mi mente y en mi corazón, que me impiden vivir la alegría de Dios, que me impiden ver lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y por eso es muy importante leer muchísimo y aprender. Los santos hacen muchas propuestas de cómo hacer un buen examen de conciencia. Tradicionalmente dice, cojamos los 10 mandamientos, otros dicen las 14 horas de misericordia, San Ignacio de Loyola dice, hagamos una evaluación de acción de gracias, San Luis María de Montfort también, en fin, todos los santos hacen muchas propuestas. Pues bien, la propuesta para mí, en lo personal, yo, Huber Cajicá, es la propuesta del Evangelio de Jesús. Cuando yo no soy capaz de vivir la alegría del amor, cuando yo, por mi inmadurez, por mi egoísmo, por mi fragilidad, me enceguezco y me doy a mí el permiso de no vivir lo que Dios quiere que vivamos, que es la alegría de su amor. Entonces, en medio de esta pandemia, yo pienso que todos tenemos que darnos golpes de pecho, un mea culpa respecto a ese miedo, respecto a esa incertidumbre, frente a esa ansiedad que durante estos meses de cuarentena nosotros hemos permitido que entren en nuestro corazón, que entren en nuestra mente y empecemos a perder la esperanza, empecemos a perder la alegría y esa fragilidad humana empieza a salir a flote y empezamos a justificar muchísimas actitudes agresivas, empezamos a negar una realidad que estamos viviendo en diferentes países, diferentes ciudades, a negar la propia realidad de lo que somos y de lo que hacemos. Entonces ese primer paso es un examen de conciencia que es la confrontación del aquí y el ahora de mi vida con respecto al amor y la propuesta de lo que Dios quiere. San Ignacio de Loyola decía que había que pedirle a Dios el dolor del pecado cometido, porque hoy en día nosotros absurdamente defendemos los derechos de la naturaleza y los ecosistemas y los páramos, pero desperdiciamos agua, usamos demasiada basura, desperdiciamos demasiada comida y defendemos la naturaleza. Paradójicamente, muchos cristianos católicos, defensores de los animales, que no a los toros, que adoptemos perros, adoptemos gatos, pero sí al aborto. Entonces ahí hay muchas contradicciones en las que tenemos que confrontarnos. Sí hay que defender los animales, sí hay que defender los ecosistemas, pero también hay que defender la vida, porque nosotros no somos dueños de nada ni de nadie. Otro gran pecado que cometemos es con las ideologías o con las corrientes políticas o con los conceptos de la nueva era, amalgamados con presupuestos religiosos, perdemos el horizonte y la caridad cristiana. Entonces, si yo soy blanco y usted es verde, usted es malo. Si yo soy verde y usted es blanco, usted es rojo. Si usted es de Pepito y no es de Juanito, entonces usted es malo. Pero si usted... Y empezamos a etiquetar a las personas y a relacionar la dignidad del ser humano respecto a sus convicciones religiosas o políticas, etc. Entonces, el examen de conciencia es empezar a mirarnos a nosotros mismos y a confrontarnos en ese ideal de iglesia doméstica que es la casa, que es mi hogar, que es mi familia. También, ¿qué podemos hacer? Como decía San Ignacio de Loyola, en el discernimiento, distinguir, por muy bueno que sea algo, si te acerca, si me acerca y si nos acerca a Dios. Si algo, por muy bueno que sea, no te acerca a ti, no me acerca a mí, no nos acerca a Dios, pues no es de Dios. No es que no sea bueno, puede ser muy bueno, pero no es de Dios. Entonces el discernimiento nos ayuda a hacer una buena confesión. Examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de enmienda. Hagamos el deber, de verdad, esforcémonos. No permitamos que el mundo exterior, que el mundo material, que lo superficial nos esclavice. Un ejemplo concreto de mi vida. A hoy yo tengo el colesterol muy alto y depende de mi alimentación. Evidentemente el médico me dice, vea, Huber, usted puede tomarse estas pastillas y se le nivela su colesterol. Pero si yo voy a seguir tomando bebidas gaseosas, si yo voy a seguir comiendo de forma no saludable, pues evidentemente ya estoy perdiendo mi libertad y mi salud va a depender de un fármaco que a mediano y a largo plazo me va a enfermar más de lo que me está curando hoy en día. Entonces se llama la fuerza de voluntad. El propósito de enmienda es hacer el esfuerzo, y aquí es donde viene la penitencia, el sacrificio, las renuncias, el ayuno, todo aquello que para mí puede ser causante de placer, soy capaz de ofrecérselo al Señor. Que las bebidas gaseosas son deliciosas, claro que sí. Ofrézcale al Señor el sacrificio de no tomar más. Y respecto a eso también aparecen muchos vicios. Por ejemplo, fumar.
Sí, usted es adicto al cigarrillo, pero ofrézcale al Señor el sacrificio de no fumar. Entonces empecemos a ofrecerle al Señor esas renuncias de lo que para nosotros es causante de placer, pero que también sabemos que no nos causa bien. Y ahí sí viene el cuarto paso, que es la confesión de boca. Evidentemente, en la medida de lo posible, como nos lo invita a hacer la Madre Iglesia Católica, confesión face to face con el sacerdote, y decirle los pecados. El Papa Francisco en una de sus catequesis hace más o menos un mes decía eso: al pecado hay que llamarlo por su nombre. Padre, acúseme de egoísmo, Padre, acúseme de superficialidad, acúseme de materialismo, acúseme de fornicación, de lo que sea, pero no empezar a darle vueltas al asunto. Si usted necesita consejería, pida una cita de consejería. Si necesita una cita de dirección espiritual, pida una cita de dirección espiritual. Pero el cuarto paso de la confesión de boca es: Padre, hace tanto no me confieso y me arrepiento de A, B y C. Lo más importante dentro del sacramento de la confesión es el rito de la absolución. Y ahí es cuando yo ya entro en estado de gracia del Señor. Y aquí hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para renunciar a ese pasado. Hay personas que llegan al confesionario a decir: Padre, yo ya había confesado eso, pero me toca decirlo porque es que yo siento que tengo que decirlo. O sea, usted no cree en la misericordia de Dios, no está convencido de que Dios ya le perdonó ese pecado, o realmente usted no se arrepintió cuando lo dijo. Entonces, por eso es muy importante examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de enmienda para la confesión de boca. Y el quinto paso, que es la sanación espiritual, la sanación del corazón, y es vivir la gracia de Dios nuestro Señor. Por eso se llama sacramento de sanación. Y el otro sacramento es la unción de los enfermos. Es un sacramento lindísimo. Yo los invito a que por favor se metan en internet, lean, averigüen el rito, el proceso, qué es, cómo es. Solamente el presbítero puede administrar este sacramento de la unción de los enfermos. Y la dice: Padre, bendígame este aceite que para la unción de los enfermos. No, eso no es unción de los enfermos como sacramento. Entonces, una cosa son los sacramentales y otra cosa son los sacramentos, pero quiero que entendamos que para esto hay que tener fe. A veces nosotros confiamos más en la realidad humana de personas o de cosas para la sanación, cuando realmente la Iglesia administra ese tesoro precioso de la sanación que nos ha dado Jesucristo nuestro Señor, la confesión y la unción de los enfermos. Entonces yo quiero invitarlos de verdad que hagamos un bonito examen de conciencia, abramos nuestro corazón y nuestra mente a Dios, dejémonos iluminar hasta el rincón más oscuro del Espíritu Santo, comprometámonos en la tarea de ser mejores cada día y con humildad reconozcamos nuestro orgullo, reconozcamos nuestra soberbia, reconozcamos nuestra prepotencia, que se deja ver cuando yo juzgo, critico y condeno a los demás, cuando me doy el permiso a mí mismo de ser racista, de ser clasista, de condenar a los demás porque no piensan, porque no hacen, porque no dicen como yo considero que debería ser. Entonces los invito a eso, que nos dejemos llenar de la gracia de Dios, que aprovechemos estos sacramentos que el Señor nos ha regalado. Y por favor, comparte este video con quienes usted considere que le puede ayudar para algo. No se le olvide darle like y hacer sus comentarios. ¿Cuándo fue la última vez que usted se confesó? ¿Y qué le hace falta y qué le gustaría hacer para confesarse? Y de verdad, muchísimas gracias. Dios los bendiga y seguimos en contacto.